Hola, la reflexión de hoy se titula ¿Todavía creemos que estamos en el fin? Yo supongo que esta pregunta es una pregunta que habéis escuchado en el último tiempo. Supongo que esta pregunta es una pregunta que a muchos hermanos y hermanas cristianos le han hecho, y también a muchos pastores. Nos han llegado inclusive hermanos a preguntarnos si seguimos estando, si seguimos creyendo que estamos viviendo los tiempos del fin. En estos días están dándose muchísimas noticias preocupantes desde el punto de vista de la pandemia. Noticias en cuanto a los rebrotes que están apareciendo, noticias en cuanto a cierre parcial de comunidades, ciudades que quedan recluidas del resto de la población porque hay muchos brotes que han aparecido, inclusive regiones muy pequeñas, barrios en algunas ciudades, como podría ser Murcia, por ejemplo. Hay ciudades que están bloqueadas al paso habitual de coches e inclusive de personas también. Pero también en estos últimos días se está hablando muchísimo aquí en España acerca de los destinos de turismo que están cerrados para ciertos países como Inglaterra, por ejemplo. Entonces, estas situaciones evidentemente afectan no solamente a lo que está relacionado con la salud, sino también afecta a todo lo relacionado con la economía, pero afecta también a la cuestión psicológica de las personas. Vemos que hay un retroceso en cuanto a la actitud que tienen las personas, los colectivos de personas. No hace mucho tiempo atrás veíamos en las noticias forofos de determinados equipos de fútbol que estaban festejando sin ningún tipo de consideraciones en la calle el éxito de sus equipos, el paso de una categoría inferior a una categoría superior. Familias que se reúnen de manera indiscriminada para festejar acontecimientos familiares, casamientos, lo que sea, cumpleaños, sin tener en cuenta que se reúnen mucha cantidad de personas, vecinos que se reúnen en los parques para pasar estas noches de tanto calor que estamos viviendo. Existe un retroceso en la forma que la gente está encarando la responsabilidad de asumir esta pandemia. Y yo quiero que reflexionemos en lo que tiene que ver con la vida de la Iglesia. Porque esa misma actitud nosotros la vemos también en las personas que son parte de la Iglesia. Pero no estoy pensando en las actitudes en cuanto a que si en las iglesias se respeta el usar mascarilla o no, el usar geles o no, y tantas otras cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad a la hora de posibles contagios. Yo estoy pensando en este relajo que se ha producido en la sociedad, pero supongo que no solamente en la sociedad española, sino también en la sociedad europea, hasta donde conozcamos de una manera cierta y clara. Esa manera de ver con un cierto desdén todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud en momentos como este. El que yo me cuide, el que cuide a la gente que de una manera u otra son gente cercanas a mí. Me pregunto qué significa esto. Me pregunto qué puede decirnos el hecho de que la gente en unos meses, estamos hablando de marzo al día de hoy, haya bajado la guardia y esté teniendo estas actitudes que días pasados un presidente autonómico estaba hablando de que hacer botellones es
una actitud anticívica y que no nos damos cuenta que nosotros podemos entrar en esa dinámica de ser personas anticívicas. A mí me preocupa la laxitud espiritual, porque las actitudes no son producto de la casualidad, las actitudes están en la mente de las personas. De acuerdo a lo que yo piense, de acuerdo a lo que yo crea, voy a tener determinadas actitudes o no las voy a tener. A mediados de marzo, nosotros vivíamos en una tensión social que se convierte también en una tensión religiosa, eclesiástica, espiritual. Cantidad de hermanos, de hermanas que nos preguntaban, pastor, pero ¿usted cree que estamos viviendo ya en los tiempos del fin? ¿Usted cree que esta es una señal que tengamos que entender como una de aquellas señales prácticamente definitivas antes de inmediatamente de la venida del Señor? Esa pregunta ha estado rondando durante mucho tiempo. Bien, pero poco a poco nosotros vemos cómo esa preocupación espiritual que había, poco a poco va menguando. Fijaros, a partir del 15 de marzo, que hubo una reclusión en España, ¿no? Que todos lo hemos vivido esto, nosotros teníamos la iglesia en las plataformas de internet. Y nosotros veíamos cómo en las reuniones estas teníamos la presencia de personas que habitualmente no venían a las reuniones de la iglesia. Y teníamos un mayor público a través de internet de lo que había en presencia en la propia iglesia. Un viernes por la tarde, un sábado por la mañana, en la clase de escuela sabática. Hermanos, hermanas que cada día se reunían a través del Zoom para estudiar la escuela sabática, para realizar meditaciones en horarios y en días distintos de los que habitualmente tenemos nosotros en la iglesia. Y teníamos una cantidad de hermanos y de hermanas que asistían a estas reuniones. Pero el tiempo fue pasando y cambió también el tiempo climatológico. Hemos entrado en otra estación del año. Días largos, días más calurosos, días que permiten el que podamos estar fuera de casa cuando ya nos han liberado de la responsabilidad de estar recluidos. La gente ha vuelto al trabajo, a hacer horarios normales ya en las oficinas o en el lugar propio de trabajo y no desde casa. Entonces todo esto ha contribuido a que haya menguado la cantidad de asistentes a estas reuniones. Pero yo estoy notando, no esa laxitud porque estoy obligado, porque no puedo asistir a las reuniones que se hacen vía Zoom porque estoy trabajando, o porque quiero salir con mi familia, porque quiero tomarme unos días, porque quiero aprovechar esa hora que nos permitían para salir a caminar a las 8 de la noche o cosas así. Y es muy entendible, pero me preocupa esta actitud, este relajo, esta laxitud espiritual. Me preocupan en dos planos, fundamentalmente. El primero es la fe personal. Porque no es que no tengamos el mismo público, es que tal vez la conversación, tal vez la temática de nuestras conversaciones con los hermanos no sea exactamente la que teníamos. Y la preocupación, la urgencia, la venida del Señor pareciera ser que no está presente en nuestra vida diaria. La fe personal, esa es una de las grandes preocupaciones que tengo. La otra es la preocupación por el otro. Y esto es muy importante. Pensemos que la palabra de Dios nos da
tanto en una dirección como en la otra, en la dirección de la fe personal como en la dirección del cuidado por los demás. Nos da muchísima información, nos da muchísimas líneas de comportamiento. Y entonces se nos hace un llamado para que nuestra fe personal tenga buena salud. ¿Y cómo voy a hacer para que mi fe personal tenga buena salud? ¿Cómo hago para que mi cuerpo tenga una buena salud? Evidentemente, cuidándolo con los alimentos, con evitar el uso de alimentos que van a perjudicarme, el uso de bebidas que van a perjudicarme. Pero yo tengo que alimentar diariamente mi cuerpo. Y tengo que elegir el tipo de alimentos que van a permitirme gozar una mejor salud. Y con la fe pasa exactamente lo mismo. Tengo que alimentar mi fe personal. Cada día tengo que preocuparme de que mi fe sea alimentada. Y a mí me preocupa esto. ¿Estamos manteniendo viva nuestra fe? ¿Estamos dándole a nuestra fe los alimentos que nuestra fe necesita? Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque nuestra fe no puede menguar. Nuestra fe no puede venirse abajo. La preocupación en momentos en los cuales la sociedad en la que vivimos está cada día de una manera más marcada, promocionando el individualismo. Y no es algo de ahora, no es algo ahora de la pandemia. Esto es algo que viene del siglo pasado. Ya desde 1980, 90, nosotros vemos cómo la sociedad en la que vivimos cada vez está más metida en sí misma, la gente, y está promoviéndolo. Trabajos que son completamente, que se realizan en la soledad, en la casa, y esto lo hemos visto ahora con muchísima más facilidad, si queremos usar ese término. La gente puede trabajar en su propia casa sin estar relacionándose con las otras personas, puede estudiar en su casa sin estar relacionado con compañeros de estudio, con los profesores de manera presencial en la propia universidad, en la propia escuela. Se está promoviendo el individualismo. Y cuando nosotros nos vamos convirtiendo cada vez más en personas individualistas, estamos dejando cada vez más nuestra preocupación por las otras personas, y especialmente por los nuestros. Y esto es algo importante para tener en cuenta. ¿Cómo estamos cuidando nosotros a los que son nuestros cercanos? La familia, pero la familia espiritual. Los amigos, pero los amigos dentro de lo que es el pueblo de Dios. Dios no es individualista, sino todo lo contrario. Dios es promotor del altruismo, la preocupación por los demás. Y Dios nos motiva a nosotros a que nos preocupemos por los demás, a que nos preocupemos por los otros, a que nos preocupemos por los prójimos. Y nosotros vemos cómo el mensaje del Evangelio, pero también el Antiguo Testamento, nos está dando a nosotros la pauta de comportamiento, de preocupación por las otras personas. Dios no quiere que seamos individualistas. El concepto del ermitaño es un concepto muy antiguo, es un concepto muy apartado de la verdad bíblica. Dios no quiere ermitaños, Dios lo que quiere son personas que estén mezcladas con la sociedad, pero también mezcladas fundamentalmente con sus propios hermanos, con los que son parte, con ellos, del pueblo de Dios. Y ese interés a mí me preocupa. ¿Ha menguado ese interés por tu hermano o por tu hermana? ¿Estamos preocupándonos por ellos? ¿Por saber qué es lo que pasa con ellos? ¿Por saber dónde están ellos? ¿Los llamamos por teléfono? ¿Nos preocupamos por sus necesidades? Esto es algo fundamental para la iglesia. Tenemos que cuidar nuestra fe y tenemos que cuidar a nuestros hermanos. Meditemos seriamente en esto. Reflexionemos. Que el Señor os bendiga.